Hay algo que, después de tantos años de caminar con Dios, todavía me cuesta: esperar una respuesta que no llega. Dios ha sido bueno conmigo. Cuando miro hacia atrás, puedo reconocer su cuidado en muchísimos momentos de mi vida. Y, sin embargo, también he vivido situaciones de temor, de ansiedad, de dolor, en las que he orado y he sentido que nada cambiaba. He pedido algo con toda sinceridad, he esperado, he vuelto a orar, y algunas veces la respuesta no llegó cuando yo esperaba, o llegó de una manera muy distinta de la que yo quería. Y debo confesar algo: en esos momentos, aunque mi fe me decía que Dios seguía allí, mis emociones muchas veces me decían otra cosa. Me preguntaba: Señor, ¿me estás escuchando? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué tengo que seguir esperando? Tal vez tú también hayas vivido algo parecido. Quizá llevas meses orando por una situación, tal vez años, y lo más difícil no sea solamente el problema, sino el silencio, porque cuando oramos esperamos que algo ocurra, y cuando no ocurre, podemos comenzar a preguntarnos si nuestra oración sirve, si nuestra fe es suficiente, o incluso si Dios está interesado en aquello que nos está haciendo sufrir. Después de tantos años he aprendido que no debo avergonzarme de esas preguntas. La Biblia está llena de personas que amaron profundamente a Dios y, sin embargo, preguntaron: ¿hasta cuándo? El salmista lo hizo, los profetas lo hicieron. Incluso Jesús, en medio de su angustia, expresó delante del Padre lo que estaba sintiendo. La fe verdadera no consiste en fingir que nunca tenemos preguntas. Para mí, la fe ha consistido muchas veces en seguir acercándome a Dios, aun cuando todavía tengo las preguntas. Y eso me ha llevado a comprender algo que considero muy importante. Durante mucho tiempo, sin darme cuenta, yo podía acercarme a Dios concentrado casi exclusivamente en aquello que esperaba recibir de Él: una respuesta, una solución, una puerta que se abriera, una preocupación que desapareciera. Y no creo que esté mal pedir. Jesús mismo nos enseñó a hacerlo. Pero existe una diferencia entre buscar una respuesta de Dios y terminar convirtiendo la respuesta en la única razón por la que buscamos a Dios. Y esa diferencia la he tenido que aprender, porque cuando lo único que espero es un resultado, el silencio se vuelve insoportable. Pero cuando comienzo a buscar también a Dios en medio del silencio, algo cambia. El problema quizá siga allí. La respuesta todavía puede no haber llegado, pero dejo de estar completamente solo frente a aquello que me preocupa. Con los años he comenzado a preguntarme: ¿y si en lugar de buscar únicamente la mano de Dios, aprendo también a buscar su rostro? ¿Y si mi oración deja de ser solamente: Señor, cambia esto, y comienza a incluir: Señor, mientras esto no cambia, no permitas que yo me aleje de ti? Esa oración ha cambiado muchas veces mi manera de esperar, no porque me haya dado inmediatamente lo que quería, sino porque me ha recordado algo. Dios no deja de ser Dios durante la espera, y yo sigo siendo su hijo, aunque todavía no comprenda lo que está ocurriendo. A veces he imaginado la espera como un desierto. En el desierto hay pocas distracciones. Hay momentos en los que uno no encuentra dónde esconderse. La sed se siente, el cansancio se siente, la distancia se siente. Y quizá por eso también aparecen allí cosas que en tiempos de abundancia permanecían ocultas. En mi caso, la espera me ha permitido descubrir cuánto deseo controlar las cosas, cuánto me cuesta no saber, cuánto quiero que Dios trabaje según mi calendario, y cuántas veces confundí confianza con la seguridad de que todo terminaría exactamente como yo deseaba. Pero confiar no significa saber cómo terminará todo. Eso sería certeza sobre el resultado. La confianza es algo diferente. Es continuar caminando cuando todavía no conozco el resultado. Y esto no me resulta fácil. No quiero presentarme como alguien que ya domina el arte de esperar. Todavía me inquieto. Todavía quiero respuestas. Todavía hay momentos en los que quisiera que Dios actuara hoy y no mañana.
pero ahora reconozco más rápidamente lo que está ocurriendo dentro de mí y puedo decir, Señor, tengo miedo, no entiendo, esto no es lo que yo quería, pero no quiero que esta espera me aleje de ti. Hay otra cosa que he tenido que aprender. Una respuesta tardía no significa necesariamente que Dios haya dicho que no, pero tampoco quiero cometer el error contrario y afirmar que toda oración tendrá finalmente la respuesta que nosotros esperamos. No lo sé. Y creo que debemos ser cuidadosos con esto. Hay personas que han orado profundamente por situaciones que no terminaron de la manera que deseaban. Sería injusto decirles que les faltó fe. Yo no quiero hacer eso. Hay misterios que no puedo explicar. Hay dolores delante de los cuales prefiero guardar silencio antes que ofrecer respuestas fáciles. Pero sí puedo decir lo que he aprendido en mi propia experiencia. Aunque no siempre comprendí la respuesta de Dios, he podido encontrar a Dios en medio de la espera, y algunas veces eso fue todavía más importante que comprender. Con los años también he descubierto que la espera puede estar construyendo algo dentro de nosotros, no necesariamente porque cada dificultad haya sido enviada para enseñarnos una lección. No me atrevo a afirmar eso, pero sí creo que Dios puede trabajar en nosotros aún en circunstancias que nunca habríamos escogido. La paciencia que hoy tengo no nació solamente de los días fáciles. La compasión que puedo sentir por alguien que está sufriendo tampoco. Muchas de las cosas que ahora comprendo sobre la fragilidad humana las aprendí cuando mis propias fuerzas no eran suficientes. Por eso he comenzado a mirar la espera de otra manera, no solamente preguntando, ¿cuándo terminará esto?, sino también, ¿quién estoy llegando a ser mientras atravieso esto? Esa pregunta puede resultar incómoda, pero para mí ha sido importante, porque quizá una oración todavía no haya cambiado las circunstancias. Pero Dios puede estar transformando mi manera de vivir dentro de ellas. Hay una práctica que me ha ayudado especialmente cuando la ansiedad comienza a hablar demasiado fuerte. Quedarme en silencio delante de Dios. Y esto, en el mundo en que vivimos, no es sencillo. Vivimos rodeados de ruido, el teléfono, las noticias, los mensajes, las redes sociales, opiniones, urgencias. Todo parece exigir una respuesta inmediata, y poco a poco podemos terminar creyendo que Dios también debería funcionar así. Pregunto, responde, pido, recibo, tengo un problema, se resuelve. Pero la vida espiritual no funciona como una pantalla donde pulsamos un botón y esperamos un resultado inmediato. A veces necesito apagar el ruido exterior para descubrir todo el ruido que llevo dentro. He aprendido a sentarme unos minutos sin intentar convencer a Dios de nada, sin presentar 20 argumentos, sin repetir desesperadamente la misma petición, simplemente estar y decir, Señor, aquí estoy, esto es lo que siento, tú conoces aquello que necesito, enséñame a confiar en ti mientras espero. Después tomo una porción breve de la Escritura, no muchas páginas, a veces unas pocas palabras son suficientes. Cuando mi mente me dice, estás solo, la Escritura me recuerda que Dios permanece conmigo. Cuando mi temor me dice, no podrás con esto, recuerdo que la gracia de Dios no depende de mi fortaleza. Cuando la ansiedad me dice, debes resolverlo todo ahora, vuelvo a escuchar aquella invitación, estad quietos y conoced que yo soy Dios. La Escritura se convierte entonces en un ancla, no porque elimine automáticamente mis emociones, sino porque me recuerda que mis emociones no son la única voz que debo escuchar. Puedo sentir temor y aún así confiar. Puedo sentir incertidumbre y aún así obedecer. Puedo sentir cansancio y aún así seguir caminando. Eso, para mí, es una fe resiliente. No una fe que nunca tiembla, sino una fe que, aún temblando, encuentra dónde apoyarse. Y aquí he descubierto una paradoja hermosa. Hay una clase de fe que aparece cuando todo sale bien.
Es fácil agradecer cuando recibimos buenas noticias. Es fácil hablar de confianza cuando las puertas se abren. Pero existe otra profundidad de fe que solamente podemos conocer cuando todavía no sabemos qué va a ocurrir. Cuando podemos decir, Señor, todavía no veo la salida, pero sigo aquí. Todavía no tengo la respuesta, pero sigo confiando. Todavía tengo miedo, pero no quiero caminar lejos de ti. Esa fe no nace de tener todas las respuestas, nace de haber descubierto en quién descansamos cuando no las tenemos. Y quizá allí esté una de las mayores transformaciones que la espera ha producido en mí. Antes quería principalmente que Dios cambiara las circunstancias. Hoy sigo pidiéndolo, claro que sí, pero también quiero que, mientras espero, Dios cambie mi corazón. Quiero salir de la dificultad cuando llegue ese momento, no solamente aliviado, sino también más compasivo, más humilde, más paciente, menos dispuesto a juzgar a quien está luchando y más capaz de decirle a otra persona, comprendo un poco lo que estás sintiendo. Tal vez esa sea una de las cosechas del desierto. Cuando atravesamos algo difícil acompañados por Dios, nuestra propia experiencia puede convertirse algún día en sombra para alguien que está caminando bajo un sol muy fuerte. Podemos acompañar sin dar respuestas fáciles, escuchar sin juzgar, orar sin prometer resultados y decir, no sé por qué estás viviendo esto, pero no tienes que atravesarlo completamente solo. A mis 80 años no puedo decir que comprendo todas las maneras de actuar de Dios, sería presuntuoso. Hay cosas que todavía no entiendo, hay oraciones cuya respuesta me sorprendió, hay otras que llegaron de manera diferente y hay preguntas que quizá permanecerán conmigo. Pero sí puedo decir algo con convicción. Dios ha sido bueno conmigo, incluso en temporadas en las que mi temor me hizo pensar que estaba lejos. Incluso cuando mi ansiedad interpretó el silencio como ausencia, incluso cuando yo quería una respuesta y Dios parecía ofrecerme solamente su presencia. Con el tiempo he comprendido que su presencia no era poca cosa, era precisamente lo que necesitaba para continuar. Por eso, si hoy estás atravesando tu propio desierto, si has orado y todavía no ves una respuesta, no quiero decirte simplemente, ten más fe, ni, todo saldrá como deseas. No lo sé, pero sí quiero compartirte algo que a mí me ha sostenido. No dejes que la ausencia de una respuesta te impida buscar al Dios al que estás orando. Dile lo que sientes, dile que estás cansado, dile que tienes miedo. Guarda silencio delante de Él. Vuelve a su palabra. Haz hoy aquello que sí te corresponde hacer. Y entrégale aquello que no puedes controlar. Quizá mañana llegue la respuesta. Quizá tarde más. Quizá Dios responda de una manera que hoy no puedes imaginar. Pero mientras esperas, permanece. No porque seas fuerte, sino porque Él permanece contigo. Después de tantos años, creo que una de las raíces más profundas de la fe comienza a crecer precisamente allí, cuando todavía no tenemos la respuesta, pero hemos decidido no soltar la mano de Dios. Si esta reflexión puede acompañarte en un momento de espera, quédate conmigo. Cada semana quiero compartir una de esas cosas que la vida y la fe me han ido enseñando después de tantos años. Suscríbete a Fe Dinámica y sigamos caminando juntos.